De frente. Ya estamos iniciando una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida, les saludo con muchísimo gusto y saludo también y le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de Gabriel Camacho, él se encuentra en La Paz. Gabriel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Magda, iniciamos de frente. Ya estamos iniciando, tú ya conoces la dinámica, pero permíteme recordarla. Tenemos solamente 3 minutos para fijar una postura ante 5 diferentes temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Para empezar, hablaremos de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. Le secunde un tema acerca de la seguridad como un reto urgente, no nada más para el presidente, sino también para su gabinete. En un tercer punto hablaremos también de que el presidente prácticamente se está lavando las manos, diciendo que esta cuestión de la inseguridad y la violencia generalizada en el país es una herencia maldita. Finalmente tocaremos el tema de Puebla, pero también de las rebatingas políticas que ya se viven al interior de Morena. Tal parece que es un gran motín que hay que disputarse y que hay que ganar. Empezamos con la primera columna de hoy, Ineficacia y popularidad, de Héctor Aguilar Camín, publicada en Milenio, en donde dice que la credibilidad del nuevo gobierno es superior a la eficiencia. Y yo pregunto, ¿bastará la popularidad? Fíjate, Magda, que es demoledora esta primera frase de la columna de Héctor Aguilar Camín, que por cierto es un crítico duro de la administración de López Obrador, de la manera en que se expresa y cómo conduce al país. Credibilidad es superior a la eficacia, es decir, le está apostando, o lo que parece ser que esta administración le está apostando a la popularidad, a la aceptación y a esa eficacia que tiene el presidente López Obrador frente a lo que es una eficacia de gobernanza. ¿Por qué? Porque haciendo una relatoría en la columna, Magda, los indicadores importantes de crecimiento económico van mal, por debajo del 2%, cuando se había tenido una expectativa del 4%, se bajó al 2%. La inseguridad está peor, tenemos el trimestre más violento de la historia, tenemos unos índices de empleo mucho menor, una recaudación de impuestos del 4%, Magda. Además, te comento, pues las inversiones, el aeropuerto y toda la rebatinga de Texcoco, pues eso ha generado mucha incertidumbre. Es decir, yo me pregunto y te pregunto, y añado a la pregunta que hacías, ¿está gobernando a través de su popularidad, a través de una mañanera, que es, digamos, como posiciona su popularidad? Y la pregunta también, ¿qué haría? ¿Cuánto tiempo le va a durar esto? A ver, ¿realmente no te parece que lo que ha faltado es la estrategia o que realmente las estrategias han sido equivocadas? Digo, lo estamos viendo ahora con el nuevo tratado de libre comercio que se va a firmar, en donde tenemos una presión fuerte por parte de Estados Unidos, en donde sale también una reforma laboral pues hecha al vapor en algunas cosas, en donde ya también tenemos ahí un conflicto con el mundo sindical, y que me llama la atención una cuestión, y mencionabas ahora el dato, ¿no? Decías, bueno, el crecimiento en generación de empleos es menor de lo que se tuvo desde hace varios años, ¿no? Desde el 2009, que hay que recordar que poco antes se había presentado una crisis a nivel internacional en el 2008 que sacudió a México y que llevó a que en lugar de que se generaran empleos, realmente empezaran a despedir gente, ¿no? La tendencia me parece que es preocupante, sobre todo cuando él tiene expectativas de crecimiento del 4%, Gabriel, y no se ve una estrategia clara. La popularidad no creo que le alcance mucho tiempo. No, y aquí lo dije en un espacio anterior contigo, Magda, esta popularidad tiene una fecha límite, se va a caducar en algún momento y va muy rápido, va rapidísimo las decisiones negativas o que se están viendo en indicadores negativos, sobre todo de manera económica y puntual, números fríos, para no irme más lejos, números netos. Es decir, va a llegar un punto de no retorno en el que se va a caducar esta popularidad. A ver cuánto aguanta. Fíjate que básicamente Héctor Aguilar lo que hace es basarse en una perspectiva económica y cierra diciendo que una economía raquítica es el peor signo para un gobierno en cuyo eje la política social es gastar dinero en efectivo. ¿En dónde está el retorno? ¿En dónde está nuevamente la entrada de dinero? Y más allá de eso, tiene grandes retos que no nada más van en torno al sector económico, sino también el de seguridad. Y eso nos lleva a la siguiente columna de Alejandro Hop, en donde dice que pues la trampa de los 6 meses básicamente es en que hace algunos días surge esta situación de la masacre en Minatitlán, una verdadera tragedia que vuelve a poner en el reflector el asunto de la seguridad. Y que pues realmente el presidente hace mención de que la seguridad va a mejorar en 6 meses a partir de ese momento que hace la declaración y con la entrada de la Guardia Nacional. ¿Será suficiente este plazo?
Fíjate que este columnista se ha ya posicionado como un experto en seguridad. Su opinión está pesando mucho y sobre todo en este sentido, creo que en resumen, el hecho de haber anunciado una vez más pidiendo 6 meses de prueba, es ganarle tiempo, Magda, es ganarle tiempo a una situación muy compleja, pero el pronóstico que hace Alejandro no es nada halagüeño, sobre todo porque el pronóstico es muy desfavorable. En resumen, no se va a poder, no va a bajar los índices de inseguridad. 3 indicadores que menciona, el calendario juega en su contra. ¿Por qué? Porque la tendencia de homicidios va a la alza y eso no se puede modificar, es tendencia estadística. 2, la Guardia Nacional es un mundo burocrático. Sí, ya se tienen los elementos, se van a sacar del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, pero hay que reclutar, hay que pasar exámenes de control y confianza y hay que desplegar. Estamos hablando de 1 año y medio, 2, si bien nos va. Y bueno, que el propio Andrés Manuel... El propio Andrés Manuel ahí dijo, Gabriel, que los exámenes de confianza no eran necesarios para el Ejército. Oye, ¿cómo lo pones ahí como uno de los requisitos? ¿Qué te pasa? Oye, qué loco estoy, qué mal estoy confiarle a la gente la seguridad, el monopolio de la fuerza a una persona que no está certificada. No vaya a ser. No, ese tema es importante y un examen de control de confianza no es de sentarme a hacer el examen en la escuela y ya me ponen 10 y ya, por supuesto que es importantísimo. Y el 3, Magda, los programas del bienestar, que aquí, pues, los programas de darle dinero a la gente, a los jóvenes o a los adultos, no es un instrumento de prevención del delito, es decir, darle dinero en efectivo a este sector de la población no va a ayudar en absolutamente nada prevenir el delito, como la drogadicción, como la violencia, que tiene que ver con otro tipo de indicadores. Lo que debería de cambiar, dice el propio experto, es cambiar la métrica, empezar a medir la violencia desde el punto de vista de la percepción, de la confianza en las instituciones. Tú mismo lo decías hace un momento, en la denuncia. ¿Cuántos delitos no se denunciarán en el país? Que la gente por miedo o desconfianza, lo que tú quieras. Y aparte la impartición de justicia, la famosa frase, el que tiene dinero... ¿Cuántos delitos no se denuncian? Espérame, nada más déjame mencionarte el dato, ¿no? Para que tengas el dato perfectamente claro. Digo, estamos hablando de que la falta de denuncia se incrementó y tenemos solamente 92.8% contra 93.7%. Hay que ver ese incremento que se tuvo del 2018, pues es bastante considerable y podríamos hablar también de una impunidad del 90%. Pero a ver, dice, ¿cómo salir de esta trampa construyendo un país justo y seguro? Pero es una tarea de décadas, no de años y tampoco de meses, Gabriel. ¿Y por qué me quiero detener en esta frase? Porque finalmente nos lleva al siguiente punto, que si bien es cierto, ya hablábamos del caso de Minatitlán, la seguridad es un reto urgente, es un reto que, si bien es cierto, se le puede poner un plazo, es complicado que en 6 meses, es más, que en 100 días de gobierno se logre tener un resultado concreto en materia de seguridad. El verdadero problema es que no se está viendo una estrategia clara. Fíjate que en este sentido yo supongo, quiero pensar que si hay una estrategia, el gobierno tiene el monopolio de la fuerza, tiene los recursos económicos suficientes, la gente capacitada. Lo digo entre comillas, obviamente. Yo quiero pensar que sí hay una estrategia. Quiero pensar que la Guardia Nacional forma parte de ello. El fenómeno de la delincuencia y la violencia es muy complejo, pero ojo, ¿cómo medir si va a funcionar o si está funcionando la estrategia si nuestros datos y los datos del gobierno discrepan? López Obrador siempre va a decir que él tiene sus propios números, pero ya Jorge Ramos en la mañanera evidenció que los datos no eran los mismos. Entonces, ¿cómo medir la eficacia de una estrategia si además, Magda, no la conocemos? O yo no sé si ya te enteraste de cuál va a ser la estrategia. Yo creo que no se ha decidido o cómo va a operar la Guardia Nacional Civil. ¿Sabes qué me parece, Gabriel? Me parece que no podemos conocer, si bien es cierto, si es una estrategia eficaz o no. Lo que sí creo es que es una estrategia que está mimetizada con las estrategias del pasado. Se está mimetizando incluso el propio Andrés Manuel López Obrador, porque la tendencia era la misma, llevar al ejército a las calles, y es justamente lo que está haciendo. ¿Qué fue lo que hizo incluso con esta ley de seguridad interior? Pues nada más cambiar algunos aspectos para darle formalidad y esa certeza jurídica al ejército para poder estar en las calles, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay que contabilizar 11.372 muertos hasta el momento, 10% más incluso que en ese periodo de diciembre a marzo del año pasado, del 2018, ¿no? Abarcando 2017, 2018. Ahora, el verdadero problema es, pues, ¿a quién le achacamos los muertitos, Gabriel?
Sí, me parece que sí es responsabilidad también del presidente. Y el discurso obviamente, pues no va nunca a detener a un delincuente. Insisto, no se puede gobernar desde un púlpito, desde una conferencia de prensa como lo está haciendo. Sin embargo, lo que me lleva a pensar en este sentido es que, como dice, va a faltar simplemente serenar al país en vez de estar en su actitud crispándolo más. Lo cierto es que al final de cuentas las expectativas están muy altas, Magda, y no se está generando una respuesta a la violencia. Me pregunto, insisto, ¿vamos a combatir la violencia con más violencia? Se supone que el discurso de López Obrador fue completamente lo contrario, pero ¿cómo reaccionar ante la masacre de Minatitlán? Tiene que haber respuestas, tiene que haber una respuesta contundente, no entregando dinero a la gente, no dando conferencias de 2 horas, 3 horas, tiene que haber una respuesta. Antes se hablaba de los cárteles de la droga, ahora ni se mencionan. Creo que la gente se había olvidado que existía el cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece que le tiene que entrar al discurso en ese sentido, Gabriel, y nada más déjame apuntalar una cosa. La palabrería es solamente eso, palabrería. Lo que se requiere es en realidad que en sus discursos salga y diga qué despliegues, qué coordinación interestatal se está aplicando y además cuáles son las políticas públicas que se van a empezar a aplicar para poder atacar este problema de fondo, la inseguridad, que bien dice él. Y vamos al siguiente punto. ¿Es una herencia maldita? ¿Verdaderamente es una herencia maldita o en dónde cabe la parte de responsabilidad de quien en este momento pues gobierna en nuestro país? Mira, sí estoy de acuerdo que al que hubiera llegado, ya había sido José Antonio Meade, Ricardo Anaya o el que haya llegado, le hubiera tocado esta situación, porque es muy complejo decir que es por un solo factor la situación del país. Sí, es una herencia maldita. Mira, nada más para tener el dato, en el primer trimestre, 8,500 homicidios, en relación al año pasado, un 10% más, es decir, es histórico, la violencia está desatada, es una espiral violenta. Pero lo que aquí aterrizo es que va a responder el gobierno federal con más violencia, es decir, fuego contra fuego. Yo no sé si esta estrategia deba de existir. Creo que sí, pero a la vez debe de ser moderada. Insisto, tiene que haber una respuesta. Antes no se hablaba de los cárteles. El verdadero punto a discutir, Gabriel, es la herencia de la violencia. ¿Cuál es el origen de esta violencia que estamos viviendo en el país? Bueno, en este sentido, López Obrador ha aterrizado que la violencia es resultado de las políticas públicas enfocadas a generar más pobres. Entre más pobres, más violencia, más delincuentes, más cárteles de la droga. Pero yo insisto, hay tiempo, porque pidió tiempo López Obrador para responder a reducir la violencia, 6 meses. Me pregunto, ¿la delincuencia organizada también va a dar tregua? 6 meses vamos a decir, ya no vamos a matar gente en 6 meses, ya no vamos a vender droga en 6 meses, si no respetaron los días santos. ¿Tú crees que van a respetar los 6 meses de López Obrador? Me parece claro que sí intenta. Sí hay que ser realistas con una cosa, Gabriel. Sí, estoy de acuerdo. Sí, está tratando de atacar las fuentes de la pobreza. Pero a ver, darle dinero a los jóvenes que se gastan el dinero en alcohol es un instrumento de prevención del delito y eso es combatir la pobreza. En verdad, eso me parece que no, eso me parece que en verdad sí no es un instrumento válido y sobre todo yo creo que no va a funcionar absolutamente para nada para erradicar ni la pobreza ni la violencia. Si bien es cierto, sí tiene razón en que un factor importante de incidencia en el tema de la delincuencia que se vive, de la delincuencia generalizada que se vive en el país es la pobreza. Sí, claro. Hay un origen también dentro de la pobreza y podríamos hablar de falta de educación y podríamos hablar de falta de valores y de muchísimas otras cosas, además de la estrategia que es la que le compete directamente al Estado el empezar a implementar. A lo que yo iba con todo esto, Gabriel, es que en realidad lo que preocupa es que no se está viendo una coordinación directa entre los diferentes órdenes de gobierno. No estamos viendo gobernadores activos, no estamos viendo fiscalías que empaten directamente con los gobiernos estatales. El caso de Minatitlán es clarísimo. Está peleado el fiscal con el propio gobernador y eso no ha llevado a que haya una respuesta concreta. Pero a eso podremos abonarle muchas cosas más, como el 90% de impunidad que se vive en el país, la falta de confianza en las autoridades, 7 de cada 10 mexicanos que se sienten inseguros. Bueno,
bueno, vaya, terrible. hasta en su casa. Creo que sí se tienen que voltear a ver todos los indicadores, como lo decía Alejandro Job. Y pasamos a otro tema, dejando ya completamente de lado el asunto de la seguridad, Gabriel. ¿Un motín político? ¿Eso es Morena hoy en día? ¿Un motín político? Mira, sí es un botín y se está generando un motín al interior de Morena. Primero, hay que decirlo, la mira es 2021 y tener el poder, conservarlo, pero también abarcar todavía más. O sea, le está apostando Morena a ser más grande, tener más poder. Ya ves que se empezó a meter en las universidades y bueno, ese es otro tema. Pero regresando al tema de las elecciones, hay varios estados de la República en los que hay elecciones. Baja California Sur es un bastión panista que también, pero donde no se tiene que perder la vista en este proceso es un gran laboratorio para medir varias cosas. Creo que se va a medir la presencia y la popularidad de López Obrador. Se va a medir también la eficacia de Morena como partido. ¿Por qué? Porque, insisto, en esta búsqueda de quedarse con el botín de lo que es Morena, ya están surgiendo divisiones. Por lo pronto, Ricardo Monreal, por un lado, y por otro lado, Jacob Polensky. En este sentido, creo que la negociación se está dando. Dirigencia, por un lado, del partido más importante, con mayor fuerza en las dos cámaras, tanto de senadores como diputados, gubernaturas, congresos del Estado. Imagínate el poder político que tiene Morena. Claro que lo quieren conservar, pero además se lo quieren arrebatar. Entonces, la propia negociación es dirigencia o gubernatura. Interesante pregunta. Gabriel, ¿cuánto tiempo sobre crees todo que les dure? Porque a mí lo que me llama mucho la atención es que realmente no hay militantes concretamente que respondan a una organización política con una estructura sólida. Vaya, que realmente tengan esa ideología, si es que existe, esa ideología de Morena. Pues no, Magda, hay muchas sabandijas. Porque parece que lo que hay es devoción a Andrés Manuel, ¿no? Sí, y sabandijas. Devoción a Andrés Manuel y muchas sabandijas, dijo y aceptó la propia Jacob Polensky. Mira, Alejandro Rojas Armenta mencionó y ya sostuvo una reunión con Miguel Ángel Barbosa, que es el otro candidato importante y que es la figura central en la elección de Puebla. Creo que ahí ya hubo una negociación, pero no han llegado a un acuerdo. Recientemente sostuvieron una reunión en la que encabezó Ricardo Monreal. No hubo acuerdos. Sí hubo diálogo, estuvieron platicando y toda la cosa. Se tomaron la foto, que por cierto, pues no sale muy alineado el señor Barbosa. Pero lo que no hubo acuerdo. Y creo que ahí todavía no ha aterrizado, Magda. Por eso no hay que perder de vista. Y creo que se le está acabando el tiempo a Morena. Tiene tanto poder por conservar que también ya están viendo como una franquicia política aquellos que no la armaron en otros partidos, pues empezar a tocar puertas a Morena o inclusive meterse por abajo, como dijo Jacob, como sabandijas. Yo considero que hay muchas personas que todavía se van a aprovechar del poder que tiene Morena y que seguirá teniendo por lo menos durante el periodo que esté Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, porque el tema es que el partido no hizo al presidente, el presidente hizo al partido. El verdadero problema es qué va a hacer después de que Andrés Manuel ya no esté disponible en la vida política del país. En ese momento me parece que es cuando realmente se va a poner a prueba la calidad, la ideología, la cantidad incluso de militantes de Morena para subsistir como partido político. Y también el propio gobierno federal, Magda, también el propio Andrés Manuel López Obrador también se va a poner a prueba. Los municipios y los estados, claro. Por supuesto, sí. Claro. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, por habernos acompañado hoy. A ti, estamos pendientes. Como siempre, ha sido un gusto estar con Gabriel, estar con ustedes. Muchísimas gracias por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima. Esto fue De Frente.